Llevas años rezando por abundancia, no solo de dinero, aunque eso también, por salud, por estabilidad, porque las cosas funcionen, y lo has pedido como te enseñaron, en la iglesia, con el cura, con la mediación correcta, porque así se accede a Dios, ¿verdad? A través de alguien que sabe cómo hacerlo. Pero hay un libro que la iglesia prohibió, un libro que nadie te mencionó en catecismo ni en ningún sermón, un libro que literalmente empieza, hablando de riqueza y de por qué el que lo escribió decidió dejarla. Y lo que encontró al dejarla es lo que lleva casi 400 años guardado, no como una teoría abstracta, como una fórmula para la única forma de prosperidad que no se pierde. Yo sé que esto suena a intro de canal de autoayuda. Escúchame, porque lo que este hombre escribió es lo opuesto de eso. Y el motivo por el que lo prohibieron es exactamente lo que vuelve esto tan incómodo. Me llamo Rodrigo. Trabajé 20 años en una biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac, cuidando libros que los alumnos no podían consultar sin autorización del rectorado. Un día me pregunté por qué no podía leerlos yo. Ese día empezó todo. Y este en particular llegó a mí de la manera más ridícula posible, viniendo de alguien que lleva años estudiando a Spinoza. Era el tercer año de doctorado. Un compañero de seminario, Felipe, que estudiaba filosofía moderna y a quien yo consideraba, honestamente, un poco superficial en sus lecturas. El tipo que conoce los títulos sin terminar los libros. Me dijo un martes antes de clase, como si estuviera contando un chiste. ¿Sabías que el TIE empieza hablando de riqueza? Parece un libro de autoayuda del siglo XVII. El TIE, el Tractatus de Intellectus Emendatione, el texto más personal de Spinoza, escrito alrededor de 1660, publicado de manera póstuma en 1677. Lo conocía. Lo había citado en 2 ensayos distintos. Creía conocerlo. Pero no lo había leído desde el principio, despacio, con la atención que le habría dado si nadie me hubiera dicho de antemano que era filosofía seria. Me fui esa tarde a la sala de colecciones especiales de la biblioteca. Pedí la copia que teníamos, una edición del siglo XX en castellano, con el texto en latín al margen. La abrí en la primera página, y ahí estaba. Las primeras líneas del TIE no son sobre ética, ni sobre epistemología, ni sobre la naturaleza de Dios. Spinoza empieza describiendo los bienes que los hombres persiguen, riquezas, honores, placeres de los sentidos, y los llama trampas. Cadenas contingentes que producen alegría cuando las obtienes y angustia cuando las pierdes, que reorganizan toda tu vida alrededor de metas que no tienen fondo. No lo dice con desprecio, lo dice con la precisión de alguien que lo vivió y lo pensó durante años. Después de que la experiencia me enseñó que todas las cosas que ocurren comúnmente en la vida son vanidad y futilidad. Eso es la primera frase. Dejé el libro sobre la mesa y lo miré un momento. En la primera hoja, escrita a lápiz con letra pequeña y ordenada, de algún lector anterior que nunca sabré quién fue, había una nota. 5 palabras, sin firma, sin fecha, sin contexto. Solo esto. ¿Por qué no enseñan esto? No supe qué responder. Seguí leyendo. Y lo que Spinoza hace en esas primeras páginas es construir una de las preguntas más simples y más radicales que un filósofo puede hacerle a su lector. Si los bienes que persigue son contingentes, si pueden perderse porque dependen de circunstancias que no controlas, ¿por qué entregas tu vida entera a perseguirlos? Y luego propone algo que en el vocabulario filosófico del siglo XVII sonaba exactamente como lo que Felipe había descrito con desdén. Una fórmula para un bien diferente. Un bien que él llama verdadero y comunicable. Un bien que, una vez encontrado, no puede perderse. Que no requiere que nadie entre el buscador y aquello que busca. Lo llama beatitudo, bienaventuranza.
la felicidad permanente que produce el conocimiento de la unión del alma con la naturaleza entera. Deus sive natura. Dios o la naturaleza. La misma cosa. Me quedé con esa nota a lápiz durante semanas. No supe responderla entonces. La respuesta la encontré tiempo después, cuando finalmente leí el decreto holandés de 1678. Pero lleguemos ahí paso a paso. Porque antes de hablar de lo que le pasó a Spinoza, hay que entender por qué esta fórmula era específicamente peligrosa, no en abstracto, en términos concretos, económicos, institucionales. Tú también lo has buscado, no necesariamente dinero. Buscaste que las cosas tuvieran sentido, que haya algo sólido debajo, algo que no se pierda cuando todo lo demás falla. Lo pediste en la iglesia porque te dijeron que ahí estaba, y a veces funcionó, y a veces no, y no supiste bien por qué. Y mira que yo vengo de familia muy católica, no te estoy diciendo que eso no servía de nada, pero fíjate en algo. La forma en que te enseñaron a buscar esa estabilidad, esa prosperidad profunda, esa gracia, siempre requería un intermediario. El sacerdote, la misa, el sacramento, el diezmo. No podías acceder directamente. Había un paso entre tú y aquello que buscabas, y ese paso siempre lo administraba alguien. Spinoza dice, ese paso no existe en ningún texto que hayan leído correctamente. Y eso, en el año 1660, era exactamente el tipo de idea por la que podían arruinarte la vida. Lucas 4, versículos 18 y 19. Jesús está en la sinagoga de Nazaret. Es su primera aparición pública registrada en ese evangelio. Le dan a leer el rollo de Isaías, y él lee esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Cierra el rollo, se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestra presencia. La mayoría de los lectores de ese pasaje lo leen como un anuncio espiritual. La liberación de los cautivos como metáfora del perdón. El año de gracia del Señor como algo intangible, teológico. Pero la frase año de gracia del Señor no es metáfora en su fuente. Jesús está citando Isaías 61, que a su vez está citando algo concreto, el jubileo del Levítico 25. El jubileo levítico era el mecanismo económico más radical del mundo antiguo. El libro de Levítico lo describe en detalle. Cada 7 años, el año sabático. Las deudas entre israelitas se cancelan. Los esclavos hebreos son liberados. Cada 7 ciclos de 7 años, 49 años, el gran jubileo. Cancelación total de deudas, liberación de todos los esclavos, devolución de todas las tierras a sus familias originales. No es sugerencia. No es ideal espiritual, es mandato divino con consecuencias legales específicas. Si vendes tu tierra, en realidad estás vendiendo el número de cosechas hasta el próximo jubileo, porque la tierra misma siempre vuelve a la familia original. Los precios debían calcularse en función de cuántos años faltaban para el reseteo. Era el único mecanismo en la historia del mundo antiguo diseñado específicamente para impedir la acumulación permanente de riqueza y tierra. Y Jesús, en su primera aparición pública en Lucas 4, lo anuncia como su misión. Ahora viene la parte que la formación catequética raramente menciona. ¿Sabes cuántas veces la Iglesia implementó el jubileo levítico en sus casi 2000 años de historia? Ninguna. ¿Sabes cuándo la institución cerró definitivamente esa interpretación? El Concilio de Trento, entre 1545 y 1563. Ahí se fijó la lectura oficial. El año de gracia del Señor, de Lucas 4, es una liberación espiritual, metafórica, no económica, no literal. ¿Y cuánta tierra acumuló la Iglesia Católica en América Latina entre la conquista española y el Concilio de Trento? Y después de Trento,
y hasta hoy. No es coincidencia de fechas, es la misma lógica que Spinoza describió. Una institución que necesita ser el intermediario necesario entre el fiel y lo sagrado no puede permitir un texto que describe un reseteo económico divino que opera sin ningún intermediario. El jubileo de Levítico 25 no requiere sacerdotes, no requiere sacramentos, no requiere diezmos. Requiere que cada 49 años las deudas desaparezcan y las tierras vuelvan. Si eso se implementara, el modelo económico de la Iglesia colapsa. Imagínate que en este momento la Iglesia anunciara: cancelen todas las deudas de los feligreses, devuelvan las tierras, este año es año de jubileo. No como metáfora, literal. ¿Qué crees que pasaría con el patrimonio eclesiástico, con las hipotecas que sostienen comunidades enteras en América Latina donde la Iglesia es propietaria? Con el modelo de la misa por los muertos, del sufragio de almas, de la indulgencia que existe porque entre el difunto y su salvación hay una brecha que el feligrés puede cerrar con dinero entregado a la institución. Todo eso desaparece si el año de gracia del Señor es literal y opera directamente, sin intermediario. El jubileo no es una idea de Spinoza, es Levítico 25. Es Lucas 4, 18, 19. Está en el texto que la Iglesia custodia y lleva casi 500 años interpretado como metáfora. Hubo quien lo tomó en serio y pagó el precio más específico posible. Thomas Müntzer nació en 1489 en lo que hoy es Alemania. Era teólogo, era predicador, era alguien que había leído los mismos textos que Lutero y que llegó a conclusiones que Lutero consideró inaceptables. Müntzer predicó que las enseñanzas económicas de Jesús no eran metáforas, que la propiedad comunal, la cancelación de deudas, la redistribución de recursos, todo lo que Lucas 4, todo lo que Levítico 25 describía, era el mandato concreto que la Iglesia institucional había suprimido sistemáticamente, no por olvido, por interés. Predicó eso en las aldeas, en los campos, a campesinos que vivían en condiciones de servidumbre, endeudados con señores que también eran, en muchos casos, eclesiásticos. Lo escucharon, lo siguieron. En la primavera de 1525, cerca de 300.000 personas participaron en lo que los historiadores llaman la Guerra de los Campesinos, el levantamiento más grande de la historia europea antes de la Revolución Francesa. Campesinos, artesanos, mineros, gente que había escuchado que las enseñanzas económicas de Jesús eran reales y que alguien estaba dispuesto a decirlo en voz alta. Thomas Müntzer estuvo al frente. El 15 de mayo de 1525, en Frankenhausen, el ejército de los príncipes aplastó a los campesinos. Müntzer fue capturado. Fue torturado durante días. El 27 de mayo de 1525 fue decapitado en Mühlhausen. Su cabeza fue clavada en una pica junto a la ciudad como advertencia. Su crimen oficial: sedición. Su crimen real, tal como lo formularon sus enemigos en los textos de la época: haber tomado las enseñanzas económicas del Evangelio en sentido literal. Hace exactamente 5 siglos. Y hoy, en casi cualquier diócesis del mundo cristiano, puedes asistir a misa, escuchar Lucas 4, 18, 19, y ningún sacerdote te explicará que Jesús estaba citando el jubileo de Levítico, ni que hubo alguien que murió el 27 de mayo de 1525 por tomar eso en serio. A ver, déjame explicarte algo, porque hay un hilo que conecta a Müntzer en 1525 con Spinoza en 1660. Müntzer tomó las enseñanzas económicas de Jesús y dijo: esto es real, hay que implementarlo. Spinoza tomó esas mismas enseñanzas y las de todos los textos del mundo antiguo y preguntó algo diferente. ¿Por qué una institución que custodia estos textos nunca los implementa? ¿Qué gana esa institución con la interpretación que eligió? La pregunta de Spinoza:
no es la de un revolucionario que quiere tomar las tierras. Es la de un filósofo que quiere entender cómo funciona el poder cuando se ejerce a través del texto sagrado. Y la respuesta que propone en el TIE, ese libro que Felipe describió como autoayuda del siglo XVII, es más radical que cualquier levantamiento armado. Spinoza dice, hay un bien que no requiere intermediario. Un bien que no puede quitarte ninguna institución porque no está fuera de ti. Y una vez que lo encuentras, la promesa de beatitudo que la Iglesia te vendía como producto exclusivo de su mediación deja de tener precio. Las riquezas, los honores, los placeres de los sentidos, los tres bienes que la gente persigue son contingentes. Pueden perderse, dependen de circunstancias que no controlas y por eso generan ansiedad. Porque quien los tiene teme perderlos, y quien no los tiene teme no obtenerlos nunca. La beatitudo del TIE no funciona así. Es el conocimiento de la unión del alma con la naturaleza entera, con lo que Spinoza llama Deus sive natura. Y ese conocimiento, una vez adquirido, no depende de ningún sacerdote, de ningún sacramento, de ningún diezmo, de ninguna misa por los muertos. Es accesible por razón, directamente, sin mediación. ¿Sabes lo que eso significa para un modelo económico que durante siglos cobró por el acceso a Dios? Significa que el modelo no tiene razón de existir. Y esa idea, expresada con la precisión filosófica que Spinoza le dio, era infinitamente más peligrosa que el ejército de Münzer. Porque Münzer podía ser aplastado en un campo. Una idea escrita en latín, copiada y distribuida por toda Europa, no podía decapitarse, solo podía prohibirse. ¿Habrá alguien que ya encontró esta fórmula antes que nosotros? Sí, y lo que le pasó tiene fechas precisas. Baruch de Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, hijo de una familia sefardita que había huido de la Inquisición portuguesa. Creció en la comunidad judía de Ámsterdam, estudió los textos sagrados, aprendió filosofía, latín, ciencias naturales. Era un hombre de pensamiento extraordinario y de pocas concesiones. En 1656, a los 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el herem, la excomunión, con el texto más violento que conserva la historia de esa sinagoga. 9 líneas de maldición. Abominaciones que practicaba y monstruosidades que cometía, sin especificar cuáles. Le prohibieron que ningún miembro de la congregación se acercara a menos de 4 codos de su presencia. Nunca supo exactamente de qué lo acusaban, o si lo supo, nunca lo anotó. Salió de la comunidad. No pidió ser readmitido. Jamás. Se instaló fuera de Ámsterdam. Vivía con discreción en la casa de personas que admiraban su pensamiento. Se ganaba la vida puliendo lentes ópticos, trabajo artesanal, físico, que según algunos historiadores contribuyó a la enfermedad pulmonar que lo mató. En 1670 publicó el Tractatus Theologico Politicus, sin nombre en la portada, porque Spinoza sabía lo que les pasaba a quienes firmaban preguntas como las suyas. El libro fue prohibido por el gobierno de Holanda 2 años después de su publicación. Fue incluido en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica. Siguió escribiendo, siguió pensando. En 1673, la Universidad de Heidelberg le ofreció una cátedra de filosofía. Era el reconocimiento académico más alto que podía recibir en Europa en ese momento. Rechazó la oferta. Su respuesta merece leerse completa, porque es la definición más limpia de lo que era Spinoza como persona. Le escribió al profesor que le transmitía la oferta que no podía aceptarla, porque aceptar una cátedra en una institución implicaba comprometerse a no perturbar la religión establecida, y esa condición, dijo, era exactamente la que le impedía pensar. Una libertad con condiciones no es libertad. Eso dijo, y siguió puliendo lentes.
Murió el 21 de febrero de 1677, 44 años. Tuberculosis o silicosis, probablemente las dos cosas combinadas por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Sus papeles fueron publicados póstumamente ese mismo año por sus amigos. La Ética, el TIE, el Tractatus Político-Teológico, sin terminar. El 25 de junio de 1678, 11 meses después de la muerte de Spinoza, el gobierno de los Estados Generales de Holanda emitió un decreto que prohibía toda su obra. No solo el Tractatus, que ya estaba prohibido, toda su obra, incluyendo la Ética, que acababa de publicarse. 11 meses, no esperaron un año completo. La velocidad de esa prohibición es, ella misma, una medida. Cuando una institución prohíbe a un muerto dentro del año de su muerte, lo que está midiendo no es el daño que hizo en vida. Está midiendo el daño que puede hacer después. Spinoza murió en 1677. Sus libros estuvieron prohibidos por decreto durante casi 350 años. Casi 400 años guardado. Llevas años rezando. Y la fórmula existía. Y estaba en un libro escrito alrededor de 1660, publicado en 1677, prohibido en 1678, disponible de nuevo legalmente solo en el siglo XX, y en la práctica ignorado en cualquier formación religiosa, en cualquier idioma, durante toda esa extensión de tiempo. No te la quitaron con una mentira, te la quitaron con el silencio. Con la velocidad de ese decreto de junio de 1678, con la inclusión en el índex, con el cuidado de no enseñar en ningún catecismo que el mismo libro que la Iglesia prohibió dentro del año de su muerte, empieza con una fórmula para la prosperidad que hace económicamente innecesaria a la institución que supuestamente te conecta con esa prosperidad. El jubileo de Lucas 4 no requiere pagar por una misa. La beatitud del TIE no requiere confesión obligatoria. El bien verdadero que Spinoza describe en las primeras páginas de ese libro no tiene precio porque no se obtiene a través de intermediarios. Y ahora puedo responder la nota a lápiz de ese lector anónimo en la biblioteca de la UNIVA. ¿Por qué no enseñan esto? Porque si lo enseñaran, tendrían que explicar por qué lo prohibieron dentro del año de la muerte de quien lo escribió. Y esa explicación requeriría admitir que la velocidad de la prohibición no fue casualidad teológica, fue miedo institucional. El mismo miedo que en 1525 puso la cabeza de Münzer en una pica. El mismo miedo que en 1656 expulsó a Spinoza de su comunidad por abominaciones que nadie especificó. El mismo miedo que en 1678 prohibió los libros de un hombre que llevaba 11 meses muerto. Aquí necesito decir algo con precisión, porque esto importa. No estoy diciendo que la oración sea inútil. No estoy diciendo que la fe no tenga valor. No estoy diciendo que cada sacerdote que conociste en tu vida operaba con cálculo económico consciente. No funciona así. Lo que funciona así es esto. Una institución que durante siglos construyó su autoridad sobre la premisa de ser el intermediario necesario entre el fiel y lo sagrado, tiene un interés estructural en mantener esa premisa. No como conspiración de cuartos oscuros, como lógica de supervivencia institucional. Spinoza lo formuló en el Tractatus, sin acusación y sin rabia. Lo formuló como observación. Cuanto más dependiente de un intermediario te hace la institución, más indispensable se vuelve ese intermediario. La obligatoriedad de los sacramentos, la mediación del sacerdote, la compra de misas por los difuntos. Todo eso funciona exactamente de esa manera. Y lo que escribió en el TIE, en esas primeras páginas que Felipe describió con desdén, es el antídoto más completo que la filosofía occidental ha producido para esa lógica. La beatitud no se vende. La unión del alma con la naturaleza entera no tiene precio de lista.
el bien verdadero y comunicable, comunicabile, la palabra que usa Spinoza en latín, que significa compartible, que puede darse sin perderlo, no requiere que nadie te lo venda. Eso es lo que lleva casi 400 años guardado, no en ninguna bóveda secreta. En la primera sección de un libro que está en la biblioteca pública de cualquier ciudad del mundo hispanohablante, en ediciones baratas, disponible para cualquier persona con tiempo para leer. Guardado por el silencio, por la ausencia de énfasis, por la decisión de no enseñarlo junto con la fecha del decreto que lo prohibió. Igual que los 70 apóstoles de Lucas 10, igual que las dos versiones de la creación en Génesis 1 y 2, igual que el mandato del jubileo en Levítico 25, me gevradi, dejado en el texto sin énfasis, sin explicación, sin la pregunta que lo vuelve incómodo. Y el silencio bien administrado, dice Spinoza, es más eficaz que cualquier censura. Piénsalo esta noche, no como argumento contra nadie, no como arma en ninguna discusión, como la pregunta que la nota a lápiz de ese lector anónimo lleva escrita desde hace no sé cuántos años en la primera hoja de una copia del TIE en la biblioteca de la UNIVA en Guadalajara. ¿Por qué no enseñan esto? Yo tardé semanas en formular la respuesta. La encontré en el decreto de junio de 1678. La respuesta es que sí lo enseñaban. Münzer lo enseñó en 1525 y lo decapitaron el 27 de mayo. Spinoza lo escribió alrededor de 1660 y lo prohibieron en 1678. El padre Mendoza lo empezó a explicar un martes y lo retiraron el jueves. Cada vez que alguien lo enseñó, alguien decidió que no debía enseñarse. Y la velocidad de cada una de esas decisiones es la medida más precisa del miedo que produce. Tú decides qué haces con esto. Ahí lo dejo.